El Apocalipsis. La revelación. El fin de los tiempos. Un libro aterrador que nos muestra muchos paralelismos con el mundo actual. Una historia que nos hará pensar si esos tiempos ya han llegado. Si estamos cerca. Una historia con una sorpresa al final, con una luz de esperanza que no puedes dejar de ver. Bienvenidos nuevamente. Comencemos. Apocalipsis. La revelación. En el exilio de la isla de Patmos, bajo un cielo enrojecido por el ocaso perpetuo, Juan, el anciano profeta, cayó de rodillas ante una voz que rompió el silencio como el estallido de 1000 tormentas. Aquella voz no provenía de la tierra ni del mar, sino que descendía desde los abismos del cielo, donde las estrellas temblaban como antorchas en manos temblorosas. Escribe lo que veas, tronó la voz, y envíalo a las 7 iglesias. Y Juan, estremecido hasta la médula, alzó los ojos. Y he aquí, un portal abierto en el firmamento. Un torbellino de fuego y sonido, de trompetas y resplandores, lo arrancó del suelo, y su espíritu fue arrebatado más allá de los cielos, hacia el trono del Altísimo. El cielo no era un espacio tranquilo ni un paraíso sereno. Era una tormenta viva de gloria, una espiral de relámpagos y voces, donde las leyes del mundo se deshacían como cera ante el fuego. Y en medio del torbellino, allí estaba el trono. Alto, terrible, insondable. Y sobre él, uno sentado, cuyo rostro era imposible de mirar, y cuyo resplandor abrasaba como el sol al mediodía multiplicado por 10.000 soles. Alrededor del trono, 24 tronos menores, y sobre ellos, 24 ancianos con coronas de oro, cuyos ojos ardían como carbones vivos. Del trono salían relámpagos, voces y truenos que hacían temblar los cimientos de todo lo creado. Ante el trono, un mar de cristal como vidrio fundido, transparente y abrasador. Y junto al mar, 4 criaturas vivientes. Una con rostro de león, otra de buey, otra de hombre y la última como un águila en vuelo. Cada una cubierta de ojos por delante y por detrás, vigilando lo visible y lo invisible. Día y noche clamaban sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cada vez que estas criaturas daban gloria, los 24 ancianos se postraban y arrojaban sus coronas ante el trono, diciendo: Digno eres, Señor, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Pero he aquí que en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono había un libro. Un rollo sellado con 7 sellos. Y un ángel fuerte proclamó con voz atronadora: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y no hubo nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pudiera abrir el libro ni mirarlo siquiera. Y Juan lloró amargamente, porque el conocimiento del juicio y del fin estaba sellado, y no había quien lo revelara. Entonces uno de los ancianos le dijo: No llores. He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y Juan alzó la vista, esperando ver al león, pero vio a un cordero como inmolado, con 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. El cordero se acercó al trono, y tomó el libro de la mano del que estaba sentado en él. Y cuando lo hubo tomado, las 4 criaturas vivientes y los 24 ancianos cayeron ante el cordero. Cada uno tenía un arpa, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y entonaron un cántico nuevo. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, y con tu sangre redimiste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y el cielo se abrió aún más, y Juan oyó la voz de millones de ángeles alrededor del trono, clamando con voz potente: Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, clamaban: Al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y las criaturas vivientes decían: Amén. Y los ancianos se postraban y adoraban, mientras la voz del juicio, aún sellado, temblaba bajo el peso de lo eterno. En aquel instante, el universo contuvo el aliento.
Lo que estaba por revelarse no sería solo historia o profecía, sería la revelación final del destino de todas las cosas. El Cordero miró los sellos con ojos de fuego, y los cielos comenzaron a temblar. Y vi cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos, y del abismo del silencio emergió un trueno como de caballos galopando en la eternidad. Una de las 4 criaturas vivientes dijo con voz que sacudía los cimientos del ser, «Ven». Y miré, y he aquí un caballo blanco. Su jinete tenía un arco, y le fue dada una corona. Y salió venciendo y para vencer. No hablaba, pero donde cabalgaba, caían imperios. Su mirada era vacía, como si la conquista misma hubiera devorado su alma. Era la encarnación de la ambición, y su paso era el inicio de la gran disolución. El Cordero abrió el segundo sello, y la segunda criatura viviente clamó, «Ven». Y salió otro caballo, rojo como la sangre coagulada del mundo. A su jinete le fue dado poder para quitar la paz de la tierra, y que los hombres se matasen unos a otros. Y le fue dada una gran espada. Donde pasaba, brotaban guerras, odios antiguos resucitaban, y los hermanos se volvían enemigos. El aire se llenó de humo, el suelo de cadáveres, y los ríos se tornaban tinta negra de luto. Al abrir el tercer sello, la tercera criatura dijo, «Ven». Y miré, y he aquí un caballo negro. Su jinete tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de las criaturas vivientes que decía, «Una medida de trigo por 1 denario, y 3 medidas de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino». Era el jinete del hambre, de la escasez y del abuso. Las ciudades se retorcían entre mercados vacíos, y los ricos sellaban bodegas mientras los pobres morían en las calles. No había justicia, solo economía del dolor. Cuando el cuarto sello fue abierto, la cuarta criatura gritó con voz hueca, «Ven». Y miré, y he aquí un caballo amarillento, y el que lo montaba se llamaba Muerte, y el Hades le seguía. Y les fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras del campo. Su sombra era una niebla que corrompía la carne, apagaba la luz y quebraba el espíritu. Las naciones gritaban, pero no había quien respondiera. Y cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo, «¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?» Y a cada uno se le dio una vestidura blanca, y se les dijo que descansaran un poco más, hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Su clamor era una campana fúngica que resonaba en el corazón del tiempo. Al abrir el sexto sello, sobrevino un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió como sangre. Las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como higos verdes sacudidos por el viento. El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla, y toda montaña y toda isla fueron removidas de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, «Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie?» Pero antes de abrir el séptimo sello, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 extremos de la tierra, deteniendo los 4 vientos, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Y vi a otro ángel que subía de donde sale el sol, con el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado dañar la tierra y el mar, diciendo, «No dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios». Y el número de los sellados era 144,000, de todas las tribus de los hijos de Israel. 12,000 de cada tribu, sellados como propiedad de Dios para el día de la expiación definitiva. Y después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz, diciendo, «La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado sobre el trono, y al Cordero». Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono,
y los ancianos y las 4 criaturas vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos preguntó: ¿Quiénes son estos que están vestidos de ropas blancas, y de dónde han venido? Y Juan respondió: Señor, tú lo sabes. Y él le dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y entonces, el Cordero se volvió hacia el 7º sello. La atmósfera celestial era densa, cargada de una tensión que parecía capaz de romper el tejido mismo del universo. El Cordero, inmolado pero victorioso, tomó el libro sellado con manos de fuego. Con un leve movimiento, hizo que el primer sello fuera roto, y de inmediato, un estruendo desgarró el cielo. Los truenos resoaron como el rugir de las huestes del caos, mientras las estrellas titilaban con una furia desconocida. El primer sello fue desatado, y apareció ante los ojos de todos una figura sobre un caballo blanco, montada por un jinete con arco en mano. Su mirada era fría, implacable. Su corona relucía con el fulgor de la conquista. Montaba el caballo como un emperador en su triunfo, avanzando con pasos firmes mientras la tierra temblaba bajo sus pezuñas. Su nombre era Victoria. El jinete se encaminaba sin prisa, pero sin pausa, extendiendo su dominio sobre todo lo que encontraba a su paso. Él era el símbolo de la guerra, del poder que todo lo somete y desgarra. La humanidad, atrapada en la visión, sintió en sus entrañas el eco de esa guerra inminente. Las naciones enteras se preparaban sin saber que el tiempo de la paz había terminado. El sonido de los cascos del caballo resonaba como un retumbar de guerra a través de la historia. Y mientras el jinete avanzaba, la voz del ángel resonó: Ven y observa, lo que comienza ahora es la señal del fin de la paz en la tierra. Con la rotura del segundo sello, el silencio reinó un instante, solo para ser quebrado por la aparición de otro jinete, esta vez montado en un caballo rojo como la sangre. La espada de este jinete brillaba con una luz ensangrentada, como si hubiera sido forjada en los mismos abismos del infierno. Su nombre era Guerra. Su llegada arrastraba consigo un aliento de violencia, su resplandor marcaba el comienzo de un tiempo de sufrimiento y discordia. Las naciones se alzaban unas contra otras en una lucha sin fin, mientras los hombres, ciegos a su destino, se entregaban a la destrucción. La humanidad sintió el crisol de la guerra ardiendo en sus corazones. Cada palabra de discordia, cada acto de traición se convertía en un peso sobre los hombros del mundo, como si la creación misma estuviera siendo desgarrada. Los pueblos caían, las alianzas se quebraban, y la violencia se desbordaba como un río desbocado. El grito del ángel, estremeciendo el aire, anunciaba: He aquí el precio del odio, la sangre de aquellos que no conocen la paz. El tercer sello fue roto, y un tercer jinete apareció, montado en un caballo negro. Su balanza estaba en sus manos, y su rostro, oculto tras una capucha, no mostraba compasión alguna. Su nombre era Escasez. La balanza que sostenía no era solo un instrumento de medida, sino un símbolo de la medida justa y cruel de la vida humana. En sus manos, los alimentos y los bienes se volvían insignificantes ante la creciente sombra de la carestía. La economía de la tierra se desplomó. Las cosechas se perdieron, los mares se vaciaron de peces, y el hambre se convirtió en el rey de los hombres. Los ricos se aferraban a su oro, pero el oro no podía alimentarlos. Las calles se llenaban de mendigos, y las naciones, que una vez se jactaban de su abundancia, cayeron en la desesperación. A través del aire, el lamento de las víctimas se escuchaba como un eco interminable. Hay de los que esperan con avaricia, que no saben que la escasez es la reina de estos tiempos, resonó la voz de los cielos. Finalmente, el cuarto sello fue desatado, y apareció un jinete sobre un caballo pálido, cuyo rostro estaba cubierto por la sombra de la muerte misma. Su nombre era Muerte. Él cabalgaba con paso lento, pero su presencia era inevitable. El silencio lo precedía, y dondequiera que pasaba, la vida se desvanecía.
La humanidad era tomada en sus garras como una presa, y las tumbas se llenaban a un ritmo que desbordaba la capacidad de los hombres de enterrarse unos a otros. Las huestes del infierno marchaban a su lado, trayendo consigo el pestilente aliento de la plaga, la guerra y la destrucción. La muerte no hacía distinción entre el rico y el pobre, el sabio y el necio. Todos eran iguales ante ella. La creación misma, que había sido formada para la vida, se descomponía ante su mirada. Y la muerte se llevará a todos los que no puedan escapar de su sombra, clamó la voz celestial, mientras las criaturas vivientes callaban en su presencia. Con la rotura del quinto sello, Juan vio bajo el altar las almas de aquellos que habían sido sacrificados por la palabra de Dios. Sus rostros reflejaban el dolor, pero también una serenidad imperturbable. Clamaban en voz alta: ¿Hasta cuándo, Señor, no juzgas y vengas nuestra sangre sobre los que moran sobre la tierra? Una voz, profunda y terrible, respondió desde el trono: un poco más, hasta que se complete el número de los que han de ser martirizados por mi nombre. La visión de estos mártires, aguardando la justicia de Dios, se convirtió en un grito de esperanza para todos aquellos que sufrían bajo el yugo de la opresión. La sangre derramada era un testimonio de la fidelidad y resistencia al mal, un testamento de la promesa de justicia que no se olvidaría. Al romperse el sexto sello, un terremoto tan grande como el mundo mismo sacudió los cimientos de la tierra. El sol se oscureció, la luna se volvió roja como la sangre, y las estrellas cayeron del cielo como higos maduros sacudidos por el viento. Los cielos se deshicieron como un pergamino enrollado, y todo lo que estaba sobre la tierra fue arrasado. Los reyes, los ricos, los poderosos, y todos aquellos que habían desafiado el mandato divino, se escondieron en las cavernas y montañas, clamando: «Caed sobre nosotros, y ocultadnos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero». La atmósfera era un caos absoluto, el principio de un juicio cósmico sin igual. Y así, la humanidad se preparaba para el fin, en la agonía del conocimiento de su condena, sin más esperanza que la que pudiera llegar con la revelación que aguardaba. El universo estaba temblando, resonando con la vibrante vibración de un juicio inminente. Los cielos habían sido rasgados, y la tierra había sido sacudida hasta sus mismos cimientos. Lo que antes era orden en el cosmos, ahora era un caos oscuro, un preludio de lo que estaba por venir. Pero, en medio de este abismo, una calma inesperada se apoderó de la escena. Un ángel, alto y resplandeciente, se acercó al trono, llevando con él un incensario lleno de fuego y perfume. El ángel se detuvo y vertió el incienso sobre el altar, mientras un perfume celestial ascendía, llenando el espacio con una fragancia que parecía trascender el tiempo y el espacio. Las oraciones de los santos se unían en un canto de súplica, pidiendo justicia, pidiendo redención, pidiendo el fin del sufrimiento. Entonces, el ángel tomó el incensario, lleno de las oraciones de los fieles, y lo arrojó sobre la tierra. Y al instante, una lluvia de truenos y relámpagos estalló, acompañada de un terremoto aún mayor que el anterior. Los cielos rugieron con furia y el universo pareció estremecerse, como si al mismo tiempo se estuviera deshilachando. La señal era clara: el juicio definitivo estaba por comenzar. Los 7 ángeles que esperaban ante el altar de Dios recibieron cada uno una trompeta, y con ello, el destino de la humanidad se sellaba aún más. El primer ángel, con su trompeta en mano, la levantó hacia los cielos. Al sonar la trompeta, una lluvia de granizo y fuego cayó sobre la tierra, como una tormenta infernal. La tierra se abrasó, y 1/3 de los árboles fueron consumidos, mientras las hierbas se convirtieron en cenizas, despojando la creación de su verdor. La furia de Dios no era sutil, sino que se manifestaba en cataclismos naturales que eran como los dedos de un juicio que aplastaba la vida. El segundo ángel sonó su trompeta, y una gran montaña de fuego fue lanzada al mar. La explosión fue tan violenta que convirtió 1/3 del mar en sangre, y la vida marina se extinguió. Los barcos que cruzaban las aguas se hundieron en un instante, y las criaturas marinas perecieron, dejando el mar como un vasto sepulcro líquido. La tierra, ahora más desolada que nunca, parecía retorcerse bajo el peso de la ira divina. Cuando el tercer ángel tocó su trompeta, una gran estrella cayó del cielo, incendiando el agua de los ríos y los manantiales. El nombre de la estrella era Ajenjo, y las aguas se convirtieron en veneno mortal. Millones de personas murieron por beber de ellas, pues su sabor era amargo como la muerte misma. La pureza de la creación se transformaba en un infierno viviente, y la humanidad caía aún más profundamente en la desesperación. El cuarto ángel hizo sonar su trompeta, y 1/3 del sol, la luna y las estrellas se oscurecieron. El día se convirtió en noche,
y la oscuridad cubrió la tierra como una manta sofocante. No era una oscuridad natural, sino una oscuridad de juicio, como si la luz misma hubiera sido retirada del mundo como castigo por los pecados cometidos. Los hombres comenzaron a caminar como sombras, sin rumbo, en la penumbra del juicio que los rodeaba. Y entonces, un ángel voló por el medio del cielo, proclamando con voz potente: ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra por causa de los otros toques de trompeta que los 3 ángeles restantes han de sonar! La advertencia resonó como un lamento de condena, porque lo peor aún estaba por venir. El 5.º ángel sopló su trompeta, y una estrella cayó del cielo a la tierra. La estrella era un ser angélico, que abrió el abismo del abismo, una puerta a la oscuridad más profunda. De esta puerta salieron langostas que, con el poder de un ejército devorador, comenzaron a atormentar a los hombres. Pero estas langostas no mordían ni mataban, sino que infligían un sufrimiento insoportable. Los hombres clamaban por la muerte, pero la muerte no llegaba. 5 meses duró su tormento, narraba la visión, y en su sufrimiento buscaron el consuelo en la muerte, pero no encontraron descanso. El 6.º ángel tocó su trompeta, y en respuesta, 4 ángeles fueron liberados de su prisión en el río Eufrates. Estos ángeles, como guerreros desatados, traían consigo el poder de destruir una tercera parte de la humanidad. Su ejército de caballos y guerreros, vestidos con armaduras como el fuego, avanzaba con el propósito de arrasar todo lo que quedaba en su camino. Y el número de los ejércitos que marchaban era de 200 millones, una cantidad tan vasta que desbordaba los límites de la imaginación humana. A pesar de este juicio, la humanidad seguía en su rebeldía. Aquellos que sobrevivieron no se arrepintieron de sus obras, sino que continuaron en su maldad, en la hechicería, en los asesinatos, en la idolatría. La oportunidad para el arrepentimiento había pasado, y la tierra estaba destinada a su final. Entonces, el 7.º ángel preparó su trompeta, y una voz fuerte desde el altar de Dios proclamó que el juicio estaba completo. Pero antes de que el 7.º ángel sonara, un silencio pesado descendió sobre la creación. Se había hecho la última pausa, el último respiro, antes de que la sentencia final cayera sobre la tierra. El aire estaba cargado de una quietud ominosa, como si el universo estuviera conteniendo el aliento ante lo que estaba por acontecer. Los ecos de los juicios previos seguían resonando en las entrañas del mundo, pero el destino final de la humanidad y la creación parecía esperar, paciente, en las sombras. Mientras tanto, un ángel, imponente y radiante, descendió del cielo. Su rostro era como el sol, su cuerpo resplandecía como una nube de tormenta y su voz retumbó en la tierra como un trueno cósmico. Él proclamó con gran poder y autoridad: ha caído Babilonia la Grande, y ha sido convertida en morada de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo, en morada de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino de la ira de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido por la abundancia de su lujo. Las palabras del ángel se dispersaron por los 4 vientos, y un extraño estremecimiento recorrió la tierra. Babilonia, la ciudad de oro y poder, la madre de todas las corrupciones, ya no era más que un eco de la decadencia, una sombra de lo que fue. Los cielos, como si compartieran la pena de la creación, se oscurecieron aún más. Y en ese mismo instante, otra voz, una voz que parecía surgir del mismo corazón de la humanidad, se alzó en el aire, un llamado desesperado. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, y para que no recibáis de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de su maldad. Era un aviso, un grito final de redención, un último llamado a la huida antes de la destrucción total. Babilonia, esa gran ciudad que había sido el epicentro de la arrogancia humana y la idolatría, estaba a punto de ser arrasada por el juicio de Dios. El ángel, con su rostro encendido como el fuego, levantó su mano y mostró la copa del juicio. Era una copa llena de la ira de Dios, esa ira que nunca antes se había derramado en tal magnitud. Y al alzarla, la copa comenzó a brillar con una luz cegadora, una luz que emanaba del mismo trono de Dios. Las olas de la furia divina comenzaron a romper sobre la ciudad maldita. El viento sopló con fuerza, arrastrando las murallas de Babilonia, como si fuera un castillo de arena ante la marea. La ciudad, llena de lujos y placeres terrenales, se desplomó bajo el peso de su condena. Las calles, que antes resonaban con los pasos de los mercaderes y los cánticos de la opulencia,
quedaron desiertas y desmoronadas. El oro y la plata, las joyas y las ropas finas, todo se convirtió en polvo, mientras la ciudad era reducida a escombros. Los reyes y los mercaderes, que habían prosperado con la caída de las naciones y el comercio de la inmoralidad, vieron la destrucción de Babilonia desde lejos. Desde las costas lejanas, los ojos de los comerciantes y los poderosos se llenaron de horror y tristeza, pues sabían que nunca más serían ricos, que nunca más disfrutarían de los lujos que les había proporcionado la corrupción. ¡Ay, ay de ti, gran ciudad, vestida de lino fino, de púrpura y escarlata, y adornada con oro, piedras preciosas y perlas! Clamaban los mercaderes. Porque en una hora ha llegado tu juicio. Las naciones que habían sido engañadas por Babilonia, que habían seguido su ejemplo de idolatría y avaricia, lamentaron su caída. Ellos lloraban, pero no por arrepentimiento, sino por la pérdida de su fuente de riqueza y poder. Babilonia ya no era la reina de las naciones, sino que había sido arrastrada al abismo, y con ella, las ilusiones de aquellos que la adoraron. Mientras las lamentaciones de la tierra continuaban, un ángel más apareció, con una gran piedra como una muela de molino. La lanzó al mar, diciendo: con semejante ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y así fue. Las ruinas de Babilonia se disolvieron en el polvo del tiempo, y la ciudad nunca más levantó su cabeza orgullosa sobre las naciones. Las luces de la tierra se apagaron, y la oscuridad se apoderó de todo. Los mercaderes, los reyes y los pueblos que habían participado en su pecado se convirtieron en sombras, vagando sin rumbo en un mundo vacío. Pero en el cielo, los cielos y la tierra se unieron en una gloriosa celebración. Una gran multitud, más allá del número de las estrellas, se reunió en torno al trono de Dios, cantando una canción de victoria. ¡Aleluya! La salvación, la gloria y el honor y el poder son de nuestro Dios. Porque sus juicios son verdaderos y justos. Porque ha juzgado a la gran ramera que corrompió la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos en ella. El Cordero, en el centro de la escena, miraba con ojos llenos de fuego. Su victoria era total. El juicio de Babilonia era sólo el comienzo de la restauración del orden divino, el preludio de la creación renovada. El juicio de la gran ciudad caída era también el preludio del regreso del reino de Dios. Y las voces de los cielos continuaron cantando: ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y mientras el cielo resplandecía con el brillo de la gloria de Dios, la creación entera parecía contener un suspiro de alivio, como si por fin se hubiera restablecido el orden. La caída de Babilonia, la gran ramera, anunciaba que el reino del mal había sido derribado. La hora de la justicia había llegado. La tierra se encontraba en silencio, como si el mismo universo se hubiera detenido en su curso para contemplar lo que estaba por venir. Los cielos, aún resplandecientes por la victoria sobre Babilonia, se oscurecieron repentinamente. Un manto de oscuridad cubrió el horizonte, y el viento comenzó a soplar con fuerza, trayendo consigo el eco de truenos lejanos. La multitud en el cielo se aquietó. Un ángel apareció, brillando con la luz de la justicia, y alzó su voz como el rugido de un león. ¡He aquí el Rey! El Cordero regresa con poder y gloria, y su reino es eterno. Él viene con los ejércitos celestiales, en caballos blancos, para juzgar y para hacer guerra. ¡Aleluya! Porque el juicio y la justicia serán la base de su trono, y todos los pueblos se postrarán ante él. La visión que Juan contemplaba era sobrecogedora. El cielo se abrió como un rollo, y una figura resplandeciente, vestida con una capa roja como la sangre, montaba un caballo blanco. Su rostro brillaba como el sol, y en su cabeza llevaba muchas coronas. Su mirada era como un fuego devorador, y de su boca salía una espada afilada para herir a las naciones. El nombre que llevaba era el Verbo de Dios. El regreso de Jesucristo, el Rey, estaba anunciado con toda la gloria celestial. A su lado, los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos, seguían la comitiva del conquistador, vestidos con lino fino, blanco y limpio. Sus ropas brillaban con la pureza de los justos, y sus espadas centelleaban al sol, reflejando la ira del Señor. Juan veía cómo, a medida que el ejército celestial avanzaba, la tierra temblaba.
Los reyes, los gobernantes y los poderosos de la tierra, los que habían desafiado a Dios y perseguido a los justos, se ocultaban en las cavernas y en las rocas, gritando por su destrucción. Caed sobre nosotros y escondednos de la cara del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Pero no había escapatoria. El regreso del rey era inevitable. La justicia divina no podía ser eludida, y el juicio final estaba por cumplirse. La guerra comenzó. Las huestes del cielo, con el poder de Dios en su corazón, descendieron sobre la tierra, y el ejército de los reyes del mundo, el ejército de la bestia, se reunió en un campo de batalla sin igual. Era Armagedón, el lugar del último enfrentamiento entre el bien y el mal. Las fuerzas del mal, encabezadas por la bestia y el falso profeta, luchaban con fiereza, pero no pudieron resistir. La espada que salía de la boca del Cordero cortaba como el filo de un cuchillo afilado, y la ira del Señor se desataba sobre aquellos que se habían aliado con el mal. Los caídos en combate fueron arrojados al abismo, y las bestias del infierno fueron atadas y echadas en el pozo de fuego, donde su tormento sería eterno. A medida que la batalla se libraba, los cielos retumbaban con el rugido de los truenos y el estruendo de la guerra. Los ángeles cantaban himnos de victoria, mientras los ejércitos del mal se desmoronaban, incapaces de resistir la voluntad de Dios. Finalmente, la batalla llegó a su fin. La bestia y el falso profeta fueron capturados y arrojados vivos al lago de fuego, donde serían atormentados por los siglos de los siglos. Los demás enemigos de Dios fueron destruidos por la espada de su boca, y la tierra quedó en ruinas, como un campo devastado por el fuego. Pero en el cielo, la victoria fue celebrada con un cántico nuevo, un himno de alabanza a Dios y al Cordero. ¡Aleluya! La salvación, la gloria y el honor son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. ¡Aleluya! El Señor Dios Todopoderoso reina. En ese momento, una voz, potente y llena de autoridad, se oyó desde el trono de Dios. Era la voz de la justicia consumada, el decreto final. He aquí, hago nuevas todas las cosas. He aquí, el reino de Dios ha llegado. La victoria sobre la muerte, el pecado y el mal es completa. Venid, pueblo mío, entrad en la morada eterna. Juan observó, mientras la tierra y el cielo se transformaban ante sus ojos. El antiguo orden se desvaneció, y una nueva Jerusalén descendió del cielo, como una novia adornada para su esposo. La ciudad era de oro puro, con calles transparentes como cristal. Sus puertas eran perlas gigantes, y sobre sus muros estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. La luz de la ciudad no provenía del sol ni de la luna, sino del mismo Dios y del Cordero. No había más llanto, ni muerte, ni dolor, porque todo lo que había sido viejo y corrupto había desaparecido. El mal había sido erradicado, y el reino de Dios se había establecido para siempre. Juan vio que no había más mar, ni tristeza, ni oscuridad. Todo estaba iluminado por la gloria del Señor. Los ángeles, los santos y los redimidos se reunían en la Nueva Jerusalén, cantando himnos de alabanza, adorando al Cordero y al que estaba sentado sobre el trono. La paz reinaba, y la creación, por fin restaurada, suspiraba aliviada, como si el universo entero hubiera respirado de nuevo, después de una larga agonía. Y en el centro de la ciudad, el Cordero reinaba con justicia y misericordia, y todos los que estaban allí podían ver su rostro. Los que habían sido lavados por su sangre, los justos y los santos, caminaban con él en la luz de su gloria. Así, el fin del mal y el comienzo del reino eterno fueron proclamados. La promesa de Dios se cumplió, y el mundo entero fue transformado. El regreso del Rey había sido glorioso, y su reino duraría por los siglos de los siglos. El último día de la creación, la eternidad misma suspendida en un instante sin tiempo, fue cuando la nueva Jerusalén descendió del cielo como un resplandor celestial. A lo lejos, los últimos ecos del juicio final resonaban en la vastedad del universo, pero en la ciudad santa no había más ruido que el susurro del viento, que traía consigo las fragancias de un nuevo amanecer. El Cordero, aquel que había vencido al mal con su sacrificio, caminaba entre las calles de la ciudad restaurada. Su luz iluminaba cada rincón, disipando las sombras que alguna vez cubrieron la creación. Los santos, aquellos que habían sido redimidos por su sangre, se reunían a su alrededor, celebrando no solo la victoria sobre el mal, sino la reconciliación final de toda la humanidad con Dios. En el centro de la ciudad, junto al río de agua viva, se encontraba el árbol de la vida,
cuyas hojas eran para la sanidad de las naciones. Su fruto no solo alimentaba, sino que también otorgaba la inmortalidad, pues los efectos del pecado, la muerte y la corrupción fueron finalmente erradicados. La humanidad, que había estado separada de Dios por tantas eras, ahora podía caminar en su presencia sin temor, porque el pecado ya no tenía poder sobre ellos. Mirad, todo ha sido hecho nuevo, decía una voz potente desde el trono de Dios. No habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Los ángeles que rodeaban el trono del Altísimo cantaban sin cesar, sus voces se unían en un himno eterno que resonaba por todos los rincones de la creación. La gloria de Dios era tan grande que todo lo visible y lo invisible estaba impregnado de su presencia. No había más cielos separados, ni tierra apartada, todo era un solo reino, un solo universo bajo el dominio del Cordero. La promesa de Dios a su pueblo se cumplió al pie de la letra. Aquellos que habían perseverado en la fe, que habían resistido las pruebas y tribulaciones de la vida, ahora disfrutaban de un estado de paz y gozo indescriptibles. No más exilio, no más sufrimiento, el pueblo de Dios vivía en su presencia para siempre. Y cuando Juan miró a su alrededor, vio algo que jamás había imaginado, la reconciliación entre los hombres y las criaturas de la tierra. Los animales, antes temerosos o agresivos, ahora caminaban pacíficamente junto a los hombres, como si compartieran la misma naturaleza pura. No había más violencia en el reino de Dios. La creación misma, desde las más grandes montañas hasta los más pequeños insectos, había sido restaurada a su propósito original, y todo coexistía en armonía. Los reyes de la tierra, aquellos que habían sido llamados por Dios para gobernar en su nombre, se postraban ante él y traían su gloria como un tributo de amor y reverencia. Y los pueblos, aquellos que alguna vez se habían rebelado, ahora se inclinaban ante el trono de Dios, ofreciendo alabanzas al Cordero que los había redimido. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, dijo Juan, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía. En la ciudad santa no había lugar para el mal, ni para la mentira. Todos los que allí vivían eran justos, pues Dios mismo habitaba entre ellos. No se necesitaba ni sol ni luna, porque la gloria de Dios iluminaba la ciudad, y el Cordero era su luz eterna. Yo soy el Alfa y la Omega, decía la voz del Señor, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venza heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. En ese glorioso reino no había dolor ni separación. Los que habían sufrido y muerto por su fe ahora eran consolados y exaltados. La esperanza cumplida de los redimidos se convirtió en una alabanza interminable, mientras se preparaban para vivir por siempre en la presencia de su Creador. Las lágrimas habían sido enjugadas, y los corazones habían sido sanados. La creación, por fin restaurada, florecía con la paz que sólo la presencia de Dios podía traer. Pero en medio de la gloria y la paz, había también un recordatorio solemne. Aquellos que habían rechazado a Dios, aquellos que se habían mantenido en la maldad y la rebelión, no estaban allí. Las puertas de la ciudad estaban abiertas solo para los justos, aquellos que habían lavado sus ropas en la sangre del Cordero, pero fuera de ella, el destino de los malvados era irreversible. Fuera están los perros, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira, dijo la voz del Señor. Pero los que están dentro son los que han sido lavados por la sangre del Cordero, los que han perseverado en la fe, los que han vencido. La restauración final de la creación había llegado. La victoria sobre el mal era completa. La eterna paz de Dios reinaba por siempre, y aquellos que habían sido fieles a su llamado vivirían por siempre en su presencia. Y la visión de Juan se desvaneció, como un sueño que no puede ser retenido, pero su corazón estaba lleno de esperanza. La promesa del Señor se había cumplido. Y el fin de todas las cosas no era un final, sino un nuevo comienzo, un comienzo eterno en el reino de Dios. Espero haber dejado un germen de fe en sus corazones. No olviden suscribirse y activar la campanita, y muy importante, si hay alguna historia que quisieran ver déjenmelo en los comentarios. Gracias por escuchar y hasta la próxima.